¿Qué sucede cuando una generación que vio los milagros de Dios muere, y la siguiente no conoce a Jehová ni la obra que había hecho por Israel? ¿Cómo puede un pueblo que recibió la tierra por promesa dejar de expulsar a sus enemigos, y qué consecuencias trae esa desobediencia parcial? ¿Puede un Dios justo enviar opresores para disciplinar a su pueblo, y al mismo tiempo levantar libertadores para rescatarlos cuando claman? Un saludo de advertencia y esperanza para todos ustedes, amados compañeros de este plan de lectura bíblica asistida 365. Les habla el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, agradecido de continuar este caminar con ustedes. Antes de adentrarnos en la palabra, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir cada audio, y regalarnos ese like que tanto ayuda a difundir estas enseñanzas. Cerramos recientemente el libro de Josué con la muerte del gran líder y el entierro de los huesos de José en la tierra prometida. Fue un final esperanzador. El pueblo había recibido su herencia y Dios había cumplido cada una de sus promesas. Pero hoy comenzamos un nuevo libro que nos muestra el lado oscuro de esa historia. La palabra nos conduce hoy a Jueces, capítulos 1, 2 y 3. El libro de Jueces cubre un periodo oscuro en la historia de Israel, aproximadamente entre la muerte de Josué, 1375 a.C., y el establecimiento de la monarquía con Saúl, 1050 a.C. Su nombre proviene de los líderes carismáticos que Dios levantó para liberar al pueblo en tiempos de crisis. Aunque el autor tradicional no se menciona explícitamente, la tradición judía atribuye su escritura al profeta Samuel, hacia el año 1000 a.C. El propósito de Jueces es mostrar las consecuencias de la desobediencia y la fidelidad de Dios para rescatar a su pueblo a pesar de su rebelión constante. El versículo clave resume el periodo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es un libro de ciclos: pecado, opresión, clamor, liberación y nuevamente pecado. A través de todo, Dios se revela como el libertador fiel que responde al arrepentimiento de su pueblo. Estos primeros 3 capítulos establecen el escenario para todo el libro: las conquistas incompletas, el ángel que reprende a Israel, la muerte de Josué, el patrón cíclico del pecado, y los primeros jueces. El capítulo 1 comienza después de la muerte de Josué. Las tribus consultan a Jehová: ¿quién subirá por nosotros primero a pelear contra los cananeos? Judá es designado y sube con Simeón. Tienen victorias importantes, derrotan a Adón y Besec, toman Jerusalén, Hebrón y Debir. Pero luego el tono cambia. Varias tribus no expulsan a los cananeos. Benjamín no expulsó a los jebuseos, Manasés no expulsó a los cananeos, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan tampoco. Los cananeos quedan como tributo, pero también como espinas. El capítulo 2 es el corazón teológico del libro. Un ángel de Jehová sube de Gilgal a Boquim y reprende al pueblo por haber hecho pacto con los habitantes de la tierra. El pueblo llora y ofrece sacrificios. Luego se registra la muerte de Josué y de toda aquella generación. Surge una nueva generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El ciclo se presenta: los israelitas hacen lo malo, sirven a Baales, Jehová los entrega en manos de opresores, claman, y Jehová levanta jueces que los libran. Pero cuando el juez muere, vuelven a corromperse. El capítulo 3 presenta a los primeros jueces. Primero, las naciones que Dios dejó para probar a Israel: 5 señores de los filisteos, todos los cananeos, etc. Luego viene Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová viene sobre él, y libra a Israel del rey Cusan-Risataim de Mesopotamia. Hay paz por 40 años. Luego, Ahod, un benjamita zurdo, libera a Israel de Eglón, rey de Moab. Con una espada de 2 filos escondida, mata al rey y reúne a Israel para derrotar a Moab. Hay paz por 80 años. Finalmente, se menciona a Sangar, que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Hermanos y hermanas, estos capítulos nos muestran el trágico descenso de una generación que no conoció a Dios, y el maravilloso ciclo de la gracia que responde al clamor. Inclinemos ahora nuestro corazón a la lectura de Jueces, capítulos 1 al 3. Jueces 1. Judá y Simeón capturan a Adón y Besec. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano:
sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Aalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Jueces 2. El ángel de Jehová en Boquim. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto,
y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel, y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Jueces 3. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cusan-Risataim. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusan-Risataim rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusan-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan-Risataim rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel hijo de Cenaz. Ahod liberta a Israel de Moab.
Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los Moabitas 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El libro de Jueces nos confronta con una verdad incómoda: las promesas de Dios se reciben por fe, pero se pierden por negligencia. La generación que vio los milagros pasó, y la siguiente no conocía a Jehová. Esto nos llama a preguntarnos: ¿estamos transmitiendo la fe a la próxima generación? Las conquistas incompletas son el pecado de la comodidad. Las tribus no expulsaron a los cananeos porque les convenía tenerlos como tributarios. Pero lo que parecía una ventaja económica se convirtió en una trampa espiritual. El mandato de Dios era claro: destruir por completo, no pactar. Su desobediencia parcial fue, en realidad, desobediencia total. Esto nos recuerda que en la vida cristiana, no podemos hacer pactos con el pecado. Lo que dejamos vivir terminará dominándonos. Jesucristo nos llama a una limpieza radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Él no vino a hacer pactos con el pecado, sino a destruirlo en la cruz. El ángel en Boquim pronuncia una palabra de juicio: no quebrantaré mi pacto con vosotros para siempre, pero ellos serán azotes en vuestros costados y sus dioses serán tropezadero. El pueblo llora, de ahí el nombre Boquim, que significa llorones, pero sus lágrimas no se tradujeron en obediencia duradera. El verdadero arrepentimiento no es solo emoción, sino cambio de dirección. Jesucristo nos llama a un arrepentimiento que produce fruto. El ciclo de los jueces es el esqueleto del libro: pecado, opresión, clamor, liberación. Este ciclo revela dos cosas: la dureza del corazón humano, que siempre vuelve al pecado, y la paciencia infinita de Dios, que siempre responde al clamor. Es un microcosmos del Evangelio. Nosotros merecíamos la opresión eterna por nuestro pecado, pero Dios escuchó nuestro clamor y envió a un libertador, no temporal sino eterno. Jesucristo es el juez que nos libera de una vez para siempre. A diferencia de Otoniel, Ahod y Samgar, Él no muere después de liberarnos, vive para siempre para interceder por nosotros. Los primeros jueces son fascinantes.
Otoniel era sobrino de Caleb, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto nos recuerda que la liberación no viene por fuerza humana, sino por el Espíritu. Ahod, el zurdo, nos muestra que Dios puede usar nuestras características peculiares. La surdera era vista como desventaja para sus propósitos. Sangar mató filisteos con una aguijada de bueyes, una herramienta agrícola. Dios no necesita armas sofisticadas, puede usar lo más simple para lograr sus victorias. Todos ellos apuntan a Cristo, el libertador perfecto, que no usó espada humana sino la cruz, la herramienta más humilde, para derrotar al enemigo. El comentarista Matthew Henry escribió: las conquistas incompletas de Israel son una advertencia para nosotros. Dejamos vivir los pecados que deberíamos matar, y esos pecados se convierten en nuestros amos. Pero bendito sea Dios, que en Cristo tenemos un libertador que puede expulsar a todos nuestros enemigos, si clamamos a Él. Esta cita capta la esencia de estos capítulos. Llevemos ahora estas verdades a nuestro propio caminar. La nueva generación no conocía a Jehová. ¿Estás transmitiendo activamente tu fe a la próxima generación? ¿Tus hijos, nietos, discípulos conocen las obras de Dios en tu vida y en la historia de la redención? Israel dejó cananeos en la tierra. ¿Hay áreas de pecado en tu vida que has dejado vivir porque te resultan convenientes? ¿Qué necesitas expulsar hoy con la ayuda del Espíritu? El ciclo de Jueces muestra que Dios siempre responde al clamor. ¿Hay un clamor en tu corazón hoy? ¿Estás clamando a Dios por liberación, o has dejado de clamar porque te has acostumbrado a la opresión? Los jueces fueron libertadores temporales. Jesús es el libertador eterno. ¿Has puesto tu confianza en Él para la liberación definitiva del pecado y la muerte? ¿Vives cada día en esa libertad? Gracias por caminar conmigo al iniciar este nuevo libro. Jueces será un viaje oscuro, pero también un testimonio de la fidelidad de Dios. Que el libertador verdadero, Jesucristo, sea su juez y su rey, rompiendo el ciclo del pecado en sus vidas. No olviden suscribirse y activar la campanita. Los espero en los comentarios. ¿Qué lección de estos primeros capítulos de Jueces, las conquistas incompletas, el ángel en Boquim, el ciclo del pecado, o los primeros jueces, le habla con más fuerza hoy? Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.